dones en situació de sense llar estan invisibilitzades principalment perquè a primer cop d'ull tendim a fixar-nos en les realitats més evidents i colpidores, les persones que dormen al carrer, i aquí les dones són una minoria. Però si ampliem la mirada i veurem un ampli ventall de situacions on les dones són realment les protagonistes. Soy trabajadora social y soy colombiana, por eso estoy vestida de guajira hoy. Hoy me encuentro en Barcelona, España, en una situación de solicitante de asilo. A nivel de vivienda me encuentro hace 9 meses viviendo en un hostal. Fue un problema de mi país, persecución política. Ahora pues se me han agotado los recursos económicos y he tenido que solicitar ayuda. Vengo de Colombia. En mi país estuve trabajando siempre en temas administrativos como auxiliar o asistente. Mi historia es porque pertenezco a la comunidad LGTBI y sufrí persecución por parte de una pandilla en mi país. Siempre entraba dinero a casa de las paradas que yo tenía y caí en la aguja. Esa fue mi ruïna. Parlem de dones que viuen en habitatges insegurs, inadequats, en habitacions de relloguer que avui poden pagar i de menor, dones que intercanvien diferents tipus de serveis, com passa en l'àmbit de les cures, única i exclusivament a canvi d'un sostre, sense cap mena de drets ni garanties, dones que es veuen obligades a ocupar el sofà de familiars, amics i coneguts i a romandre tot el dia al ras per no molestar, dones que circulen per diferents institucions sense cap mena d'estabilitat a mig termini i fins i tot dones que inicien o mantenen relacions profundament tòxiques per no acabar al carrer o per guanyar una mínima percepció de seguretat. Estuve algunas noches en la calle antes de llegar a las instituciones que me apoyaban. Tener que vivir durmiendo en un sillón de una casa que no es la mía y que por la cual para poderme tener el derecho a quedarme sentada o dormir sentada en el sillón, pues debo hacer la limpieza de ese hogar. Gracias a Dios pues no he tenido que dormir en la calle, pero casi que me toca y pues siempre he conseguido una mano amiga. A més, aquestes dones els afecten un seguit de factors de risc pel simple fet de ser dones. La societat les situa en posició de desavantatge pràcticament en tots els àmbits, pateixen més situacions de violència, física, psicològica, sexual i estructural, viuen en un estat permanent de por i d'inseguretat terriblement soles i els afecta molt més l'estigma social. Generalment els acompanyen sentiments de vergonya, culpa i desconfiança que fa que no només estiguin invisibilitzades, sinó que moltes vegades elles mateixes vulguin ser invisibles. Las mujeres tenemos esa concepción de que de protección y nos cuesta a veces entonces también solicitar ser protegida. Entonces preferimos entonces pasar por tantas cosas en la calle. Siento miedo que tener que dormir en la calle porque no tengo los recursos, eso me da pavor. Emocionalmente me afecta bastante. Cada vez que llega la noche, no sé dónde me voy a pasar la noche. El ser asaltado y lo poquito que uno tenga, sobre todo lo que más cuido, parece mentira, es mi pasaporte, mis documentos. Me robaron la documentación, el teléfono, las monedas que tenía en el bolsillo. Hay mucho ofrecimiento de drogas, hay mucho ofrecimiento de prostitución. Entiendo también que otras mujeres no tienen más opciones porque tienen hijos y tal vez algunas de ellas, tal vez sí les toque acceder a eso. Y empezar a sentirnos nada, a sentirnos nada, a volvernos nada. Les dones sense llar sempre són les més vulnerables. Creiem que totes les dones haurien de poder tenir garantits els seus drets, dret a la protecció, dret a la seguretat, a l'autonomia, a la integritat, a un habitatge. ¿Qué yo necesitaría para volverme a sentir esa mujer que era y que tuve que esconderme allí? La parte laboral. Transporte, salud, alimentación. Yo, por ejemplo, siendo mujer, dependo de una medicación. Y necesitamos que nos apoyen en esa parte de vivienda para tener nuestra propia estabilidad. Des de CIS creiem que és imprescindible plantejar recursos de dones i per dones
que siguin capaços de donar resposta a les necessitats que tenen com a dones sense llar, però que siguin especialment capaços de donar resposta a les necessitats que tenen com a dones supervivents. Cualquier espacio está más preparado para ellos que para nosotras. Porque una mujer necesita más higiene. Tenemos que compartir duchas con los hombres. Nosotras, claro, nos incomodamos también por no tener esa privacidad. Necesitamos espacios especiales para las mujeres, tanto a nivel de talleres como a nivel de otras cosas que nos ocupan solo a nosotras, de charlas incluso. Hay muchas que necesitan, todavía están aquí con sus hijos, y pues hay algunas que van a necesitar ese tipo de apoyo también, el de cómo mantener incluso una relación, los que se han venido de esposos, estando en esta situación de migrante. En el futuro me veo como ejerciendo mi profesión como enfermera. Yo necesitaría, para volverme a sentir esa mujer que era y que tuve que esconderme allí, la parte laboral. Col·labora i fes possible que la llar Rosario Endrinal sigui una realitat.